Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa bien lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre una mujer que cambia el destino de la iglesia en tantas formas positivas. Su nombre es Catalina de Siena. Y vamos a estar también respondiendo muchísimas de sus preguntas. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus cartas, por sus correos electrónicos, por sus llamadas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de hablar de Catalina de Siena, antes de responder sus preguntas y mucho más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos una pausa, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, porque te tenemos a ti, Señor. Y el que te tiene a ti, Señor, tiene el tesoro más grande. Posee, mi Dios, como dice tu palabra, la perla de gran precio. Y si bien es cierto, Señor, que tú eres nuestra perla de gran precio, nuestro tesoro. Qué hermoso pensar, mi Dios, que también nosotros somos tu tesoro, que también nosotros somos tu perla de gran precio. Qué hermoso, Señor, saber que nos amas tanto, que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro pecado, a través de nuestras caídas, tú estás dispuesto, como el Padre del Hijo pródigo, a levantarnos de nuevo, Señor, y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, mi Dios, hasta que podamos cimentarnos en esa roca fuerte, en esa roca inmutable, en esa roca poderosa que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Padre Santo, Padre amantísimo, danos esa voluntad, Señor, y danos tu gracia, danos la fuerza y el poder, la presencia de tu Espíritu Santo, para estar convencidos, mi Dios, de que no importa en qué caminos estemos caminando en estos momentos, que podemos, como Santa Catalina de Siena, Señor, tomar la decisión más importante, la decisión que está por encima de toda otra decisión, que es la de vivir para ti, Señor, que es la de ponerte a ti como prioridad de nuestra vida, que es escogerte a ti, Señor, entre todo lo que podemos escoger, que puedas ser tú, Señor, nuestro mayor tesoro, nuestra perla sin precio, porque es ilimitado el precio tuyo, Señor, no tiene precio. El tenerte a ti no tiene precio, Señor. El tenerte a ti es lo más grande que nos puede pasar en la vida. El tenerte a ti es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Porque si tenemos los tesoros del mundo, pero no te tenemos a ti, no tenemos nada, Señor. Pero si no tenemos nada, pero te poseemos a ti, te tenemos a ti, lo tenemos todo, como decía San Pablo, y nada nos falta. Lo tenemos todo. Bendice, mi Dios, a este hijo que está en estos momentos escuchando estas palabras. Revístelo, Señor, de un deseo grande, poderoso, de ponerte a ti como centro y Señor de su vida. Que estas palabras no entren por un oído y salgan por el otro, Señor, sino que esas palabras esté Él consciente que vienen de tu mismo corazón para Él, para ti, Señor, para ti, hijo mío, para ti, hija mía. Estas palabras son para ti, Señor, vienen de ti para este hijo, para esta hija tuya. Bendice a esta hija, Señor, abundantemente, y que pueda estar consciente también que tú le das la gracia, el poder, la fuerza que necesita para encaminar sus pasos en el camino de Jesús, en ese camino que nos lleva a la victoria final. Esa victoria, Padre Santo, que es el cielo. Llena, mi Dios, el corazón de tus hijos de la plenitud de tu paz, de tu presencia y sobre todo la certeza de saberse amados por ti de tal manera que tú quieres que un día estén ellos, estemos nosotros, estemos todos juntos en Cristo Jesús, unidos a ti para toda la eternidad. Qué hermoso, hermano, hermana, saber que tenemos una meta, un propósito, una razón de vivir la vida,
por encima de todo lo que es importante para nosotros, saber que lo más importante es un día ver a Jesús cara a cara y hundirnos en su amor, en su paz, en su gozo, en su presencia para toda la eternidad. Y en Cristo Jesús vivir unidos a nuestro Padre Dios, sumergidos en la misericordia, en el amor puro, absoluto y eterno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor por siempre. Amén. Gracias, hermanos, por todas sus cartas, sus llamadas, pidiendo oración. Estamos aquí para servirles. Qué bueno que confían en nosotros y qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes sus sueños y aspiraciones. Damos gracias a Dios por Mirta de Rhode Island, que pide oración por su hijo Ramón, quien tiene problemas de la vista. Que el Señor le bendiga y que él pueda recuperar su visión perfectamente bien. Rebeca de Guanajuato, México, pide por su salud, sanación interior y liberación también, y por las intenciones y necesidades físicas y espirituales de una familia amiga. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Ana de New York pide oración por ella, por su familia y por todos los sacerdotes para que sean fieles al ministerio que Dios les ha concedido. Padre Todopoderoso, así lo pedimos y así creemos que tú estás escuchando. María Luisiana felicita al Padre Pedro, da gracias a Dios por la sabiduría y bendición que regala a todos los que tienen la oportunidad de oír sus enseñanzas. Muchísimas gracias, María. Y su testimonio de amor también para con todas las personas. Que Dios te bendiga, mi hija. Margarita de Texas pide por la conversión de su familia, especialmente por Mía e Isabela. También quiero pedir por Rolando, por su familia. Rolando está pasando por una situación muy difícil con su residencia aquí en Estados Unidos. Y también pedimos por todos aquellos que están teniendo dificultades con su residencia legal en este país. Que Dios les bendiga a todos y que todos puedan alcanzar sus más grandes y necesarias aspiraciones. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor les bendiga en superabundancia a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por las elecciones en Costa Rica. Parece que todo ha sido un gran éxito y pues los ticos allá están supremamente contentos. También queremos decirles, hermanas y hermanos, que la única página oficial del Padre Pedro, este servidor en Facebook, es facebook.com/P. Pedro Núñez. Tengan cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para las misiones en nombre de este servidor, porque nosotros no hacemos eso. Hablando de esta gran mujer, era una mujer sencilla, la número 23 de su familia. Imagínense ustedes, hermanos y hermanos, 23 niñitos así como que prácticamente uno detrás del otro. Bueno, pues las cosas que hay en la vida, ¿no es cierto? Pues sí, yo no sé, el desgaste de la mamá de Catalina en su hueso debe haber sido bastante grande, porque al dar a luz tantas veces, pues se desgasta un poquito los huesos. Pero Dios provee, Dios provee. El caso es que Catalina, que nace en 1347, casi no tiene educación formal. Ella se forma pues en la casa con la tutela de su mamá y de su papá, y sobre todo formarse en el Señor, porque era una familia muy cristiana, muy católica, y le ayudan, al igual que a los demás muchachos, los demás hijos, para que crezcan en el Señor, para que no solamente amen al Señor, pero para que ellos puedan entender lo mejor posible su fe. Y Catalina nace en esa situación. Habían problemas serios en el mundo conocido aquel entonces, particularmente en Europa y muy particularmente en Italia, entre diferentes ciudades-estados que luchaban unas contra otras para ver quién iba a tener el dominio de una o de la otra, etc. Y ahí estaba el Vaticano metido en el medio. Crece Catalina y a los 7 años ella tiene una admiración por Jesucristo tan grande, un amor por Jesús tan grande y una devoción a Jesús tan grande, que opta por consagrar su virginidad al Señor Jesús. Quiere ser casta, quiere ser de Jesús, quiere vivir para Jesús. Y le encantaba pasar tiempo en oración y tiempo pues en silencio. Esos son sus momentos de deleite. Una niña de 7 años, que usualmente pues a las niñas de 7 años de todos los tiempos, pues les gusta jugar, les gusta estar con las amiguitas, les gusta compartir, ¿verdad?
en fin, estar en otro tipo de ambiente. Pero sin embargo, Catalina había tomado una decisión desde que era niña. Ella quería ser santa. Eso a mí como que los pelos se me paran de punta, ¿no? Quería ser santa. ¿Y qué es una persona santa? Pues una persona que imita a Jesús. Una persona que trata de vivir como Jesús. Una persona que pone a Jesús como centro y señor de su vida y opta por amar a Jesús por encima de todo lo demás. El Papa Francisco nos repite una y otra vez que nosotros como cristianos deberíamos de preguntarnos lo siguiente: ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo serviría Jesús? ¿Cómo Jesús trataría de llevar a otros a la presencia de Dios? Pues si Jesús lo hace de esa manera, nosotros también como seguidores de Cristo tenemos que hacer lo mismo. La palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, nos dice: porque yo soy Yahvé tu Dios y soy santo, sean ustedes santos como yo soy santos. Esa es una hermosísima palabra que nos invita no a la mediocridad. Hay demasiados cristianos mediocres en el mundo. Nos invita a la santidad. Cada día un poquito mejor. Cada día acercarnos más a Jesús. Cada día tratar de ser como Jesús. El caso es que Catalina a los 18 años ya decide entregarse en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo y pide ser admitida como terciaria de la orden de los dominicos. Finalmente la aceptan, recibe su hábito y ella se considera la mujer más feliz del mundo. Ella no tenía tanto conocimiento de letras y de ciencias como en aquel entonces pues había, pero sin embargo ella tenía un fuego en su corazón lleno de amor por el Señor Jesús y quería propagar ese fuego, quería compartir ese amor con cuantas personas se acercaran a ella. Ella se convierte como una especie de predicadora ambulante, predicadora itinerante, y comienza a hablarles a muchísimas personas de Jesús, y personas comienzan no solamente a escucharla a ella, pero las palabras de ella resuenan tanto en el corazón de las personas que las personas comienzan a enamorarse de Jesús, comienzan a acercarse a Jesús a través de Catalina de Siena. Eso no quiere decir que no tuvo enemigos, tuvo muchos enemigos, porque cuando uno opta por Jesucristo, hermanas y hermanos, yo les aseguro, van a haber personas que lo critiquen a uno, personas que hablen mal de uno, personas que traten de echarlo abajo a uno, porque al fin y al cabo esas son las maniobras del demonio. Y utiliza no solamente a gente mala, pero a gente buena para echar a los que están haciendo el trabajo hacia el barranco. El caso es que unas cosas grandes que hizo Catalina de Siena, entre otras muchas cosas grandes, de reconciliar incluso a ciudades-estados, Catalina lo que hace es, un día, va donde el Papa. El Papa se había exilado, ya no estaba en Roma, se había ido a Aviñón, a Francia. Y Catalina, jovencita, porque ella muere a los 33 años de edad, jovencita, mucho antes de morir, va a Aviñón a hablar con el Papa. La gente le decía: no lo hagas, no te va a atender, no te va a recibir, te va a echar. Y ella decía: yo voy, porque yo tengo una misión que siento que es de mi Señor y se lo tengo que comunicar al Papa. Y lo que quería comunicar al Papa era de que el Papa tenía que regresar a Roma. La ciudad de Roma estaba siendo devastada por guerra y él tenía que regresar a Roma. Él se había ido de Roma por miedo a que su vida iba a peligrar, y definitivamente. Pero Catalina dice: no, tu puesto no es aquí, tu puesto es en Roma. Y bendito sea Dios, el Papa le hace caso a una jovencita. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo que estaba haciendo venía de parte de Dios. Cuando uno tiene una voluntad que está centrada en Cristo, cuando uno tiene sus ojos fijos en Cristo y quiere hacer algo porque sabe que eso viene de Dios, hermana y hermano, no dejemos de hacerlo. Tal vez tú no puedas hacer cosas enormes en el mundo para cambiar el curso o de la iglesia o del mundo, pero sí puedes hacer algo para cambiar el curso de tu familia. Si bien es cierto que hay hombres que han sido lumbreras, ilustres en diferentes campos, tenemos multitudes de mujeres que han sido geniales en su forma de actuar y de vivir no solamente su vida en el mundo, pero su vida en relación a Cristo. Que tú y yo aprendamos de Catalina de Siena, que no solamente fue una mujer que se entregó a la voluntad de Dios,
pero que se dejó usar como instrumento en las manos de Dios para hacer que la iglesia regresara a su curso con el Papa en Roma y con la iglesia unida más que nunca antes en el espíritu del amor de Dios. Qué hermoso, hermanos. Bendito sea Dios. El número para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hermanos, soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Tenemos a Heriberto desde Manhattan, New York, vía telefónica. Heriberto, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes, mi hijo, el Señor te bendice. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, padre. Amén, que me alegro. Pues adelante con tu pregunta, por favor. Sí, padre, yo con mi esposa siempre miramos el programa de usted y estamos aprendiendo más o menos, sí, padre. Qué bueno, que me alegro, mi hijo. Pasito a pasito, ¿verdad? Ahí, sí, pasito a pasito se llega a la presencia de Dios, así es. ¿Y cuál es tu pregunta? Sí, padre, yo al principio, cuando yo comencé a mirar el programa de usted, en la pantalla de la televisión que nosotros tenemos, sale la palabra Yahvé. Sí. Y hay otra palabra que se llama Jehová. Yo no como que... Bueno, Jehová, sabemos que los protestantes sacan esa palabra, pero yo no sé por qué sale en la pantalla de ustedes aquí. ¿Usted me puede explicar eso, por qué sale Jehová y Yahvé? Es igual, es decir, mira, cuando Dios le da a Moisés su nombre, que significa yo soy, o yo soy el que soy, porque Dios es el eterno presente, en Dios no hay pasado ni hay futuro, Dios es el eterno presente, pues entonces nadie pronunciaba su nombre, porque lo creían tan excesivamente inalcanzable, porque para Dios, es decir, no podían mencionar el nombre de Dios, entonces mencionó otros nombres, Elohim, Adonai, El Shaddai, etcétera, ¿no? Pero nunca mencionaron el nombre que Dios le dio a Moisés. Y de nuevo, si nosotros fuéramos a traducir el nombre yo soy, sería Yahweh o Yahvé, sería en español. Yahweh sería el nombre que se pronunciaría más bien en hebreo. Entonces, como los hebreos, los judíos, no usaban vocales, solamente consonantes, entonces tienes la palabra Y, W, y después, Y, H, W, H. Entonces, ¿qué vocales caben ahí? Entonces, esa ha sido la pregunta de los $64,000. La mayoría de los biblistas están de acuerdo con que el nombre realmente sería Yahweh y no Jehová, porque sería una palabra que está como que metida en una situación que no cabe. Entonces, pero si se le quiere decir Jehová, no hay ningún problema. La iglesia no está atada a un nombre o al otro nombre. Al fin y al cabo, lo que se quiere es decir la misma cosa, que es que Dios es. Dios es el eterno, Dios es el inmutable, Dios es el omnipresente, Dios es el que no cambia. Para nosotros los católicos cristianos, pues la palabra que usamos es Yahweh o Yahvé, cualquiera de los dos. Pero si alguien quiere usar Jehová o Jehová, pues no hay ningún problema siempre y cuando estemos conscientes de que estamos pues clamando al único y verdadero Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿la Iglesia Católica cree en el rapto? María Elena, desde Avondale, Florida.
Perlena, Dios te bendice. Es un gusto pues que nos puedas ver a través de la pantalla y escucharnos tal vez a través de la radio. La Iglesia Católica cree y no cree. La Iglesia Católica habla de que, perdón, al fin de los tiempos vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Si se habla del rapto en ese sentido, pues sí, es decir, la Iglesia Católica piensa, cree y enseña que cuando venga Jesús en su segunda venida, Él va a separar unos de otros y los buenos irán a la presencia de Él en el cielo, los malos pues irán al infierno. Y pues cree que y enseña que los que están en la tierra, si es que va a haber personas en la tierra, en la segunda venida de Jesús, en el fin del mundo, pues ellos serán levantados y unos irán, pues todos irán a la presencia de Dios para ser juzgados, pero unos irán al cielo, otros al infierno. Pero tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, porque de nuevo, el fin del mundo, la segunda venida de Jesús, pasa en la persona cuando esa persona muere, porque como Dios está fuera del tiempo, entonces el futuro es el presente. Entonces, cuando hablamos del juicio final, cuando hablamos de esa persona experimentando el juicio de Dios, es en el momento en que la persona muere. Hay gente que dice, no, porque es que la gente duerme cuando muere. No. Es decir, no, las personas no mueren y después están dormidas hasta la segunda venida del Señor Jesús. Porque entonces, si decimos eso, tenemos que decir también que entonces en Dios hay presente, hay pasado y hay futuro. Y Dios no tiene ni pasado ni tiene futuro tampoco. Es el eterno presente. La primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, si vamos un momentito acá, la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses nos habla acerca de la venida de Jesús. Y dice lo siguiente: cuando se dé la señal de la voz del arcángel y la trompeta divina. ¿Y por qué la trompeta? ¿Qué significa eso? Es decir, en los tiempos de Jesús y anteriormente a eso y aún después, cuando se sonaba la trompeta, era señal de que venía esa persona importante, ya bien sea el rey o ya bien sea pues un emisario del rey, o en fin. En este caso, quien viene es Jesucristo. Y dice así: el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitará a los que murieron en Cristo, es decir, a los que ya han muerto. Pero de nuevo, acuérdense, San Pablo está hablando con una mentalidad de tiempo. Y nosotros, cuando estemos en la presencia de Jesús, vamos a estar fuera del tiempo. Dice, primero resucitarán los muertos en Cristo, es decir, los que fueron fieles al Señor. Después nosotros los vivos. San Pablo pensaba que pues él iba a estar vivo cuando viniera Jesús en su segunda venida, que realmente pues no sucedió así. Y los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, vemos lo siguiente: Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, la palabra de Dios, versículos 28 y 29, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, versículos 28 y 29 del capítulo 5. Dice así: no se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en el sepulcro oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida eterna. Es decir, de acuerdo al pensar de los evangélicos particularmente, piensan que después de la venida de Jesús, que se llevará a los buenos hacia su presencia en el cielo, que va a haber un tiempo de tribulación. Va a haber un tiempo de tribulación aquí en la tierra. Y eso no es bíblico. Por eso la iglesia en ese aspecto no enseña que el rapto es correcto. No lo es. Porque cuando la persona muere, dice, los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. No habla en absoluto de un tiempo de penuria, de un tiempo de desolación, de amarguras, de tristeza, en absoluto. Cuando llegue el Señor Jesús en su segunda venida y acontezca el juicio en ese momento para los que van a ser juzgados o al infierno o al cielo. Y si tienen que pasar por el purgatorio, pues ya eso es otra cosa, pero la dirección última es el cielo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, no entiendo Génesis 6.
en la parte en la que habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Somos todos hijos de Dios, ¿cierto? Espero su respuesta. Salvador de Nevada. Salvador, Dios te bendiga. Hijo de Dios es uno solo, es Jesucristo, de la misma esencia que el Padre. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios por la gracia del bautismo. Hemos sido incorporados en ese que es el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Como dice San Pablo, ¿verdad? Hemos sido incorporados, hemos sido injertados en Cristo Jesús, que es el único Hijo de Dios. Por eso crucifican a Jesús por decir que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al decir que es Hijo de Dios, está diciendo que es igual que el Padre. De tal palo, tal astilla. El caso es que en este caso, acuérdense que el libro de Génesis no fue el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribe y del cual pues lo tenemos en la Biblia es el libro del Éxodo. Los escritores sagrados, después de haber visto, haber escuchado, haber sentido la presencia de Dios en el pueblo, como el Dios único y verdadero guiaba al pueblo hacia lo que él había prometido, que era la tierra que manaba leche y miel, la tierra de Canaán. Pues entonces escriben eso, cómo Dios los saca del cautiverio, cómo Dios los libera de la esclavitud de Egipto y los lleva a la tierra prometida que es Israel, que es Canaán. Y eso es interesante, porque Canaán también pertenecía a Egipto, pero sin embargo ya una etapa diferente, una forma de vida diferente, ya no van a ser los esclavos que eran antes, cuando estaban bajo el dominio directo del faraón, sino que ya van a tener la libertad que Dios les ha prometido. Ese es el primer libro que se escribe, el libro del Éxodo. Y después ya cuando están más tranquilos que antes, cuando tienen más tiempo para reflexionar y darse cuenta de que Dios no solamente los ha salvado, pero que Dios los ha creado, que Dios es el que da la vida, que Dios es el que sostiene la vida, que Dios es el que impulsa la vida, entonces comienzan con la gracia de Dios, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, a escribir el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. La palabra Génesis significa comienzos o principios. Y lo que está el libro de Génesis, capítulo 6, hablando particularmente, es como que una enseñanza pidiendo al pueblo judío, al pueblo hebreo, que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente con quienes ellos están dialogando y relacionando, que no creen en un solo Dios, creen en una multiplicidad de Dios. Entonces, por eso, los escritores del libro de Génesis hacen la diferencia entre aquellos que son hijos de Dios, es decir, que creen en un solo y único Dios, y aquellos que creen en una multiplicidad de dioses. ¿Y qué es lo que le dice? Tengan cuidado. Si nosotros vamos al libro de Génesis, de nuevo, el capítulo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y particularmente ya en el nuevo territorio que Dios les había dado, conocieron hijas. Los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas, pero no creían en el único verdadero Dios. Creían en una multiplicidad de dioses. Y las tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Tremendo. Aquí se puede hablar por varias horas, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Y fíjense, si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no hayan matrimonios mixtos, porque cuando hay matrimonios mixtos hay problemas. Porque, y casi siempre la mujer es como que la que induce al esposo a vivir la religión de ella. Y esto para los judíos es un problema serio. Dice: no harás alianza con ellas, ni les tendrás compasión. No te emparenterás con ella, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. Porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extraños. Palabra de Dios.
algo que nosotros debemos de pensar un poquito antes de casarnos, aquellos que están preparándose para casarse. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo puede una persona dejar de ser vanidosa y orgullosa? ¡Qué maravilla! Anónima, desde Miami, Florida. ¡Qué maravilla! Pues dejándose amar por Dios. El problema de muchas personas, y no de todos nosotros, es que somos tan inseguros que necesitamos constantemente la aprobación de otros para sentirnos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos excedemos muchas veces. Yo no digo que el tratar de lucir bien sea malo, no, por el contrario. Tenemos que cuidar el templo de Dios, que somos nosotros, nuestros cuerpos. Pero vivimos en una sociedad donde todo es el yo. Ayer estaba hablando con el padre Willy Peña, por cierto, y me decía, vivimos en la época del L'Oreal. L'Oreal, la marca esa de cosméticos para mujeres, ¿verdad? Tú lo vales. Yo me compro esto, es caro, pero yo lo valgo, ¿eh? Y entonces, pues, cada vez más cosas que se ponen, que se untan, que hacen. ¿Y para qué? Para lucir más atractiva, para lucir más aceptable, tantas cosas, ¿no? El caso es que nos convertimos en personas supremamente vanidosas, supremamente superficiales, supremamente egocentristas, y estamos corriendo un peligro serio. ¿Por qué? Porque quien debe de habitar el centro de nuestro corazón no es el yo, sino que es Jesucristo. La palabra de Dios, si vamos a Efesios, en el capítulo 3, versículos del 17 en adelante, vamos a ver aquí. Yo quisiera que en esta oración, pues ustedes como que recapacitaran un poco y que sepan que lo importante, al fin y al cabo, no es el estar siempre consciente de cómo luzco, que si el pelo lo tengo así o asado, que si la figura la tengo así, si estoy más gordo, más flaco, si me pongo esta ropa. Es decir, todo eso está bien, pero desafortunadamente cuando somos vanidosos nos vamos al extremo y corremos el peligro de vivir una vida total y completamente egocentrista. Y la oración sería esta, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Que Cristo Jesús habite en sus corazones por la fe, que estén enraizados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura, la altura, la profundidad, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Entonces ya no estarán las personas tan inseguras, que si lucen bien o si no lucen bien, tratarán de pues, mantener cierta forma, cierto grado de limpieza, etc. Pero, es decir, lo importante no será como yo luzco, sino como Cristo Jesús luce en mí. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo una pregunta. Durante la agonía de Jesús, ¿por qué dijo él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él reaccionó como si estuviese sorprendido, como si Dios no le hubiese dicho nada. ¿Qué me puede decir al respecto? César de California. César, gracias. ¿Sabes que esta es la primera vez que Jesús llama Dios a Dios? Nunca lo había llamado Dios. Jesús siempre lo llamaba como Padre. Más aún lo llamaba Papá, Abba, Papito. Una cultura que ni pronunciaba el nombre de Dios. Y cuando viene Jesús, dice, este es mi papá. Él es mi papá. Por eso se metió en tantos problemas y por eso la casta de los religiosos en Israel lo condena y por eso los romanos lo matan. Por blasfemo, por hacerse pasar por Dios. Realmente era Dios, pero la gente no quería aceptar esa realidad. Sin embargo, aquí en el Evangelio de San Mateo capítulo 27, versículo 46, Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesús colgando de la cruz dice precisamente eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Jesús se había despojado de todo, hermanos, de todo. Por amor a ti, por amor a mí, de todo se despojó. Se despojó de su gloria. Se despojó de su familia. Se despojó de ser el ser más importante de la creación. Se despojó de la posibilidad de ser proclamado rey, de tener todo lo que él quería tener. Se hizo nada, dice San Pablo. Y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese momento, cuando Jesús está en esa oración con el Padre, en esa agonía, en esa total y completa soledad, porque se siente solo. ¿Dónde estaba el que sanó de la vista? ¿Dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban los que resucitó a los muertos? ¿Dónde estaban? Se habían ido todos. Quedaba su mamá y unas dos mujeres más y Juan el evangelista. Y en esa soledad, y sintiéndose, me imagino yo, aún hasta despojado de Dios. Porque el dolor tiene que haber sido tan grande que en su humanidad él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él grita como humano, no como Dios, en su naturaleza humana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? ¿Te has sentido abandonado de Dios? ¿Abandonada de Dios? Y has gritado tal vez, no de la misma forma, pero algo parecido. ¿Por qué me has abandonado? Pero sin embargo el Evangelio según San Lucas capítulo 23. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios que inmediatamente dijo, versículo 46, Padre, ahí le dice Padre, ya no dice Dios. Padre, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo. Que aún en los momentos más difíciles de tu vida y de la mía, reaccionando, reconociendo que aún en ese momento terrible de soledad y de sentirnos abandonados por todos, podamos decir, Padre, yo confío en ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué enseñanza más hermosa. El número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Que nosotros, al igual que Catalina de Siena, tengamos una meta y con la ayuda de Dios que esa meta siempre sea Jesucristo. Tenemos a Manuel desde México, vía telefónica. Manuel, ¿me escuchas? Sí, padre Pedro Núñez, qué gusto saludarlo, padre. Igualmente, Manuel, el Señor te bendice. Adelante con tu pregunta, por favor. Muchas felicidades por ser un instrumento verdaderamente de Dios nuestro Señor, padre. Gracias, Manuel. Mire, es la muy primera agradecido. vez que participo por el teléfono, y voy a ser breve porque habrá más gente que quiere también participar. Gracias, Padre, Manuel. no sé si usted, lo que voy a decir lo digo con todo respeto, seriamente y con toda responsabilidad. No sé si usted ha oído que alguien le ha comentado a usted mismo que en la imagen de Santa María de Guadalupe, en su imagen de ella, a la altura de su pechito, abajito de su carita, en su vestido, no en el manto, aparecen las facciones de Jesucristo, el rostro de Cristo Jesús muerto. Ese regalo maravilloso para mí, un gran tesoro que la Señora, Nuestra Madre del Cielo, me lo dio un domingo 21 de mayo cuando rezaba el Santo Rezo del Rosario. Ajá. Mi vista se puso precisamente en su carita y fui bajándolo y ahí vi, están los párpados cerrados, golpeados, está su nariz debajito de su medallón que trae como una cruz en ese medio. Sí. Su nariz reventada, moratada, y a sus lados las mejillas del Señor, sus labios y su barba cayéndole hasta la muñeca de su mano izquierda que está en oración suplicante, ¿no?
Eso es todo lo que le quería participar y compartir, padre. Si usted ha oído o la ha visto, si tiene alguna opinión, ¿qué nos puede decir? Que es un mensaje que me imagino nuestra madre nos está dando. Yo te felicito, es decir, qué bueno, porque como estaba comentando con un hermano cuando fuimos a la pausa, ¿verdad? Hay tanto de lo que se puede meditar sobre la presencia del Señor, las maravillas del Señor, la palabra de Dios, que nunca se terminaría. Y yo estoy seguro que en el lienzo, en el ayate de Nuestra Señora de Guadalupe, se pueden ver muchísimas cosas que tal vez no se han podido concretar así como tú lo hiciste en estos momentos. Pero primero que todo es una pincelada del amor de Dios, es el Señor dejándote saber hasta qué punto en el pecho de María, en el corazón de María, está el amor hacia su Hijo. Yo a veces como que no me explico cómo es posible que hayan personas que digan, yo amo a Jesús, pero no quiero nada que ver con María. Y sin embargo, la vida de María fue un amar a Dios, un amar a su Hijo. Una madre que ama a su Hijo, usualmente lo ama intensamente. El amor de María por su Hijo fue aún más intenso todavía, porque no solamente era su Hijo, era también su Señor. Yo no he tenido la oportunidad, el privilegio de ver lo que tú has visto. Voy a revisar un poco más el lienzo, el ayate. Voy a tratar de ver tal vez algo de lo que tú has visto. Y si Dios me da la gracia, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Voy a poder celebrar contigo. Pero esa es como que una visión personal. Eso es algo que Dios te ha dado a ti personalmente. Y yo te pido que lo guardes muy dentro de tu corazón y que le des gracias a Dios por ese regalo. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué diferencia hay entre creyentes y católicos? Muchísimas gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Ana María desde México. Ana María, pues gracias. Nosotros los católicos cristianos somos creyentes, es decir, creemos en Jesucristo. Creemos que podemos hacer de Jesús, con la gracia y la fuerza de su Espíritu Santo, podemos hacerlo Señor de nuestra vida, Rey de nuestra vida, y vivir más y más de acuerdo a su santa voluntad. Por eso es que la iglesia establecida por Jesús nos da 7 fuentes de vida, 7 sacramentos. ¿Para qué? Para que alimentados de Jesús, fortalecidos con la presencia de Jesús dentro de nosotros, podamos nosotros creer. Pero, ¿qué significa creer? No solamente tener un conocimiento intelectual, en este caso de Jesús, en este caso de Dios, sino que vivir sometidos bajo el señorío de Jesús. Dice la palabra de Dios que los demonios creen en Dios y sin embargo tiemblan, ¿no es cierto? Entonces, creer es mucho más que tener ese conocimiento o esa idea del intelecto de que Dios sí existe. Es someterme, el estar dispuesto a hundirme en la voluntad de Jesús para que ya no sea yo, como decía San Pablo, sino que sea Cristo quien vive en mí. Si bien es cierto que creemos que Jesús instituye su iglesia, una santa católica apostólica, también hay hermanos separados, protestantes evangélicos, que también son creyentes y creen en Jesús. Diferente a nosotros en algunas cosas, desafortunadamente, hasta el momento en que, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, seremos un solo rebaño y un solo pastor. Pero también hay otros creyentes, es decir, no necesariamente cristianos, como son los musulmanes, los budistas, los mahometanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay otros que no tienen que ver nada con su relación con Dios, sino que más bien son creyentes, pero de lo oculto. Tenemos santeros y tenemos espiritistas y tenemos brujos y tenemos gente que practica el vudú y la nueva era y todas esas cosas. Y nada que ver con el cristianismo y nada que ver con una relación más o menos personal con un Dios único o con un panteón, es decir, una serie de dioses, pero más bien es todo lo contrario, es ya entrando en lo oculto. Así que la creencia, el creer está basado en la fe, y la fe para nosotros los cristianos católicos, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 14, capítulo 11 versículo 1, es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos, que al fin y al cabo es la unión con Jesucristo. Como así decía Catalina de Siena,
para toda la eternidad. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué significa la palabra desierto en el capítulo 12 del Apocalipsis? Alejandro de Carolina del Sur. Alejandro, ¿cuánto tiempo tienes, hermano? El desierto para el judío significaba muchas cosas. Entre otras cosas, significaba el aposento o la guarida de Satanás. El desierto era el lugar donde estaba Satanás preparando, meditando, calculando para ver cómo tentar a los seres humanos. Por eso Jesús, cuando es bautizado, va al desierto, impulsado por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús va lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, Satanás no tiene poder sobre uno. Por eso puede decir el apóstol Juan, el que está dentro de ti es mucho más fuerte que el que está afuera. Hay gente que se preocupa si me hicieron un trabajo, si me hicieron una maldición, si me hicieron un maleficio. Mira, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El desierto también es el lugar, fíjense, irónicamente, de encuentro con Dios. Es el lugar de encuentro con Dios. Es precisamente en el desierto en que Jesús tiene esa relación más íntima con Dios, se prepara en todo el sentido de la palabra para poder ir al mundo y comenzar su ministerio público. ¿Cuál es el ministerio público de Jesús? Anunciar la buena nueva. El reino de Dios está entre ustedes. Anunciar que hay posibilidad de comenzar una vida nueva. Anunciar la posibilidad de que podemos tener esa relación con Dios íntima y estrecha a tal punto de llamarlo Abba, de llamarlo Padre, Padrecito, Papito. De tener la oportunidad de un día estar con Él en su gloria, en su reino, en el cielo. Y es precisamente ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, en que vemos cómo la mujer va al desierto. Dice la palabra de Dios, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huía al desierto. Esa mujer es la iglesia. La mujer estaba perseguida por el Imperio Romano. Estaba perseguida por los líderes religiosos de aquellos tiempos, los judíos religiosos. Y dice, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Es decir, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar aún del mismo martirio, Dios protege a su iglesia. La iglesia no va a terminar. Y Jesús lo había prometido. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y dice la palabra de Dios, finalmente, ahí la alimentarán durante 1260 días. 1260 días, es decir, 3 años. Y eso fue precisamente lo que duró, más o menos, la persecución del Imperio Romano en contra de la Iglesia de Jesucristo. Unos 3 años. Hay personas que dicen, como estábamos hablando anteriormente, cuando se habla acerca del rapto, que pues después de la venida de Jesús va a haber esos días de tribulación. Eso no es cierto. De nuevo, como dijimos anteriormente, o al cielo o al infierno. Ya no se va a dejar nadie aquí en la tierra porque ya no va a existir. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, el padre adoptivo de Jesús, José, ¿es el mismo José al que vendieron los hermanos? Irma Pascuara, Michoacán, México. Irma, el Señor te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. No, son 2 Josés diferentes. El nombre José era muy común para los judíos. El nombre María también, o Miriam, era muy conocido y popular entre los judíos. Pero si tú vas, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 15 y 16, vas a ver que dice la palabra de Dios en el 15 y en adelante. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Pero si vamos nosotros un poquito antes, en el mismo Evangelio, según San Mateo capítulo 1, pero versículo 2 dice, Abraham fue padre de Isaac, de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. ¿Sí? Entonces dice después aquí que Salmón fue padre de Boz, y Boz fue padre de Obed, y Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David, etc. Entonces, ¿quiénes fueron realmente los hijos de Jacob? En este caso, que era
hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Pues si nosotros vamos entonces, a ver aquí, al libro de Génesis, en el capítulo 36, versículos 23 al 24, leemos lo siguiente. Dice, Jacob tuvo 12 hijos. ¿Y cuál fue uno de los hijos de Jacob? Pues fue José, con Raquel, porque Jacob tuvo 2 esposas. Lo habían engañado y la segunda esposa, la que él quería, que era Raquel, dice, hijos de Raquel, José y Benjamín. Entonces, son 2 José diferentes y hay un montón de tiempo entre un José y el otro José. Yo quiero dar gracias a Dios por todos ustedes, dar gracias a Dios por la bendición de tenerse a ustedes como parte de esta familia de WTN. Que Dios nos bendiga en abundancia. Quiero recordarles que tenemos un evento supremamente importante, bueno, realmente 2 en Nueva Orleans. El sábado 28 de abril, ya muy pronto, tenemos el desayuno con prédica y esto va a ser en el Salón de San Martín de Porres, el Apostolado Hispano. Este servidor va a estar con ustedes. Y también el esperado apoteósico, transformador, liberador, renovador, sábado de milagros, tiempo de sanación y de vida nueva. Esto va a ser el 18 de agosto en el Punch and Train Convention Center. Para más información, por favor, no se lo pierdan si es posible. Pueden llamar a los siguientes números telefónicos en la misma área, 504. El primer número telefónico es el 931-7720. 931-7720 y el segundo número telefónico es el 638-0654. 638-0654. Queremos recordarles también que vamos a tener una vigilia de Pentecostés y el domingo de Pentecostés, celebración, y eso va a ser en New Jersey con Neil Vélez y los misioneros de Jesús, y se va a llevar a cabo el sábado 19 y domingo 20 de mayo. Si están en esa área, por favor, acompáñenos. Pasen en el centro Guadalupe. Para más información, por favor, contáctese al número telefónico 201-348-2929. 201-348-2929. Y recordarles que no esperen más tiempo. Si quieren venir con nosotros en el peregrinaje a Portugal, vamos a estar en Lisboa y también en Fátima y después Tierra Santa. No se lo pierden y traten de hacer la reservación lo antes posible. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, la señora Maciel Carrasco, a Canterbury Pilgrimages, y el número telefónico es el 603-941-3078. 603-941-3078 o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com. Escríbanos, hermanas y hermanos, también con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y me gustaría muchísimo que se suscriban a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Vayan a facebook.com/P. Núñez, facebook.com/P. Núñez. Que el Señor les bendiga en abundancia, esté ahí por siempre. Sigan orando por nosotros y cuando puedan, apóyennos económicamente para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.